soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad por venir y ser feliz es mi color de identidad. Históricamente ha sido de suma importancia solucionar el problema de refugiados y asilados en América Latina. Los avances jurídicos a través de instrumentos internacionales han sido fructíferos. Sin embargo, solo hasta el año 1999 hubo una unificación al respecto. Esto no significa que en la actualidad no existan problemas al reconocer los derechos de asilo y refugio. Los desafíos que se presentan para otorgar estos derechos son muchos. Son muy solidarios, muy condescendientes con las personas que estamos migrando, porque migramos económicamente, no migramos porque nos gusta. Yo me acuerdo que en un primer momento hemos recibido o acompañamos, ¿no?, a los peruanos, ¿no?, muchos peruanos que solicitaban refugio en Bolivia. Luego, después de los peruanos, vino una camada muy importante de colombianos y luego de los colombianos había casos muy importantes también, ¿no?, de africanos. Hemos trabajado con la población de sirios y últimamente estamos recibiendo a los solicitantes de refugio o a personas necesitadas de protección que llegan desde Venezuela. Esa es la población población refugiada en Bolivia. El reconocimiento de los derechos de protección a personas perseguidas en América Latina y la necesidad de otorgarles refugio o asilo tuvo auge inicial por instrumentos internacionales, tales como tratados, convenciones y declaraciones, las cuales con el paso del tiempo se han unificado para asegurar la efectividad y eficacia en la búsqueda de protección. Aprovechando todos aquellos avances que se han ido dando, se han generado estos escenarios de discusión, los ministerios tienen claro y varios de ellos han asumido líneas de políticas para refugiados expresamente, pero la intención, más allá de solo hacer política para refugiados, es que los refugiados tengan tal plenitud de derechos que no requieran una política sectorial propia, sino sean parte de la comunidad local, de la sociedad boliviana, con el ejercicio de todos sus derechos. Este proceso de reconocimiento no se ha logrado de la noche a la mañana y es consecuencia de las graves crisis que vivieron países del Cono Sur como Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia de los años 70 y posteriormente El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Perú durante los años de la década de los 80. En este audiovisual, varias historias de vida se entrecruzan, todas en busca de refugio en Bolivia. Yo caí 3 veces en la Tincote y en ninguna de las veces pudieron meterme preso en una prisión ya, ¿no? No tengo condena. El gobierno había ordenado una detención a todos los periodistas administrativos del semanario Cambio, dentro de ellos a mi persona. Porque soy un perseguido político en mi país. Y esto se remonta un poco a mi época de juventud, donde he sido dirigente estudiantil. El señor se presenta y da su testimonio y dice que no es la persona que ellos dicen que es, ¿no? Entonces, obviamente, me absuelve, ¿no? Sin embargo, el año 2018, en enero del 2018, nuevamente lo aperturan el caso. Bueno, ya mi esposo preso, yo estando presa unos meses y viendo que el objetivo de ellos es tenerme en prisión, me veo obligada a salir del Perú. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad.
La génesis del problema de asilo y refugio en América Latina la encontramos en el contexto de la Guerra Fría, cuando las grandes potencias Estados Unidos y la Unión Soviética apoyaron a uno u otro país, siempre y cuando compartieran los intereses de una u otra nación. Inicialmente, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, puso en marcha un plan de ayuda a obras sociales y de infraestructura en los países que lo apoyaban. El propósito: fortalecer la imposición del sistema político-económico capitalista y vencer el comunismo promovido por la Unión Soviética. Al morir Kennedy, se cambia la política de ayuda y se sustituye por una política de seguridad nacional, la cual impulsó la promoción y profesionalización de ejércitos en algunos regímenes latinoamericanos. El propósito de la doctrina del shock es contar una historia alternativa de cómo esa oleada salvaje de capitalismo puro e incontrolado que estamos viviendo llegó a dominar el mundo. Chile no fue el único país de Sudamérica que adoptó las políticas de la Escuela de Chicago. Los seguidores de Friedman ocupaban cargos clave en Brasil y asesoraban el gobierno de Uruguay. Basados en esta teoría de seguridad, Estados Unidos creó la Escuela de las Américas en Panamá, cuya función fue fomentar en las naciones latinoamericanas junto a Estados Unidos la lucha contra el comunismo o ideologías similares. En Latinoamérica hay regímenes que violan hoy en día los derechos humanos, practican asesinatos políticos, torturas, deportaciones, encarcelamientos sin juicio, que son técnicas aprendidas en este centro. Quizás sea así. Si me dice que lo que enseñamos aquí se ha llevado a la práctica, no se lo negaré. En ese contexto se generaron persecuciones, delitos de lesa humanidad y consecuentemente se generaron considerablemente los casos de asilo y refugio en América Latina. Todo esto se le sumaron las dictaduras en Nicaragua, Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia, Guatemala, Perú, Colombia, que recrudecían la situación. A partir de ese momento, todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos. No va a haber perdón. En estas condiciones era de suma urgencia tratar en la agenda de los estados y de la comunidad internacional el tema de los refugiados y asilados. En ese sentido se implementaron instrumentos internacionales y de reconocimiento de la situación en el interior de los estados mediante la expedición de normas con el fin de ayudar a la población afectada. El Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1989 es considerado el primer instrumento latinoamericano que reconoce la figura de asilo y declara la inviolabilidad del derecho de asilo a quienes se les persiguiera por delitos políticos. En la Declaración sobre Refugiados de Cartagena 1984 se reconoce la gravedad y el desamparo en el que se encuentran los refugiados centroamericanos. Intenta a través de este instrumento complementar y reforzar las medidas tomadas hasta el momento y a su vez intenta universalizar y homogeneizar las medidas de protección a refugiados. Toma como fundamentos los reconocimientos al Acuerdo de 1954 y el Protocolo de 1964. Hace extensivo el concepto de refugiado a las personas que huyen de sus países de origen porque su vida, seguridad o libertad ha sido puesta en peligro por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violencia masiva de derechos humanos o alguna otra circunstancia similar. Esa definición está incorporada igualmente en la normativa interna de Bolivia. Después de Cartagena en el año 84, hemos adoptado instrumentos regionales que han servido como plataformas estratégicas para mejorar la protección de refugiados en la región. Me refiero a la Declaración de San José de 1994, al Plan de Acción de México del año 2004 y más recientemente el Plan de Acción de Brasil del 2014. Pero el último instrumento regional, de hecho global,
para la protección de refugiados, que tiene carácter no vinculante, pero que viene a convertirse en el lenguaje común para mejorar la protección de los refugiados, es el Pacto Mundial sobre Refugiados. El Pacto Mundial sobre los Refugiados fue adoptado por los Estados en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2018. Tiene 4 áreas específicas o ejes temáticos prioritarios, que son la admisión, la satisfacción de las necesidades fundamentales, el apoyo a las comunidades de acogida e igualmente la búsqueda de soluciones. Estos 4 ejes temáticos se ven fortalecidos por 3 principios fundamentales, que son la responsabilidad compartida, la cooperación internacional y la solidaridad. En consecuencia, lo que estamos viendo a nivel mundial y regional es la innovación y el desarrollo progresivo del derecho internacional de refugiados a través de marcos normativos no vinculantes. Y aquí nuevamente agradecemos el apoyo del gobierno de Bolivia adhiriendo al Pacto Mundial sobre Refugiados. El Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Ley 2071 del 14 de abril de 2000, ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados suscrita en Ginebra el 28 de julio de 1951 y su protocolo adicional de 1967. Tanto asilo como refugio se contextualizan a la acción de proteger, no devolver al lugar de origen o al lugar donde se piensa que corre peligro, brindando la posibilidad total de residir. Sin embargo, ambos términos no son exactamente lo mismo. Aunque la Declaración de Tlatelolco sobre acciones prácticas en el derecho de refugiados en América Latina y el Caribe en el año de 1999 establece manejar ambos términos como sinónimos, ya que asilo es un instrumento de carácter estrictamente político y refugio es un instrumento de carácter humanitario. Bolivia ha ratificado los principales instrumentos internacionales sobre refugio y no así a los referidos a asilo. Bueno, en 2015 se hace un censo y ese ha sido el último que se ha realizado, pero los relevamientos de datos últimos que se han trabajado datan del 2019. Y justamente en aquel año la Comisión Nacional del Refugiado pudo, obviamente basados en el censo del 2015 inicialmente, pero ya actualizando los datos, se emite una cartilla donde se habla de la población refugiada, las características, las cifras numéricas, los países de donde vienen. Incluso tenemos el grado universitario, 5% de la población, bachilleres 30%, profesionales 5%, con estudios de secundaria 60%. Todos los datos están en esta cartilla y los datos numéricos que para el momento del 2019 teníamos era 908 refugiados en Bolivia. Tomando en cuenta este nuevo ciclo del gobierno de facto transitorio, ha habido una explosión de otorgación de refugio. La cifra actualmente bordea los 1.100 refugiados. Ese es el dato que tenemos. Refugiados, no solicitantes de refugio. Es bueno aclarar aquí. Aquí están nuevamente mis hijas a mi lado. He colgado los cuadros, he juntado mis libros, he conquistado el pan otra vez y he llorado, por cierto, tantas veces, mas también he vivido. Todavía no han salido de mi tierra mis almas, ni han nacido los versos que escribiré algún día, cuando el puño cerrado y el corazón en calma rimen odio y amor con honor. Estoy
perseguido porque uno reivindica reivindica el derecho a la huelga, uno reivindica el derecho a la justicia y luchamos en contra de la situación política inestable y la situación de hambre y de una situación económica sumamente crítica para nosotros, para nuestro estatus social. Alan García asumió el gobierno peruano en 1985 luego de ganar las elecciones generales de 1985 con un gran apoyo por parte del pueblo debido a su juventud, radicalismo y su discurso antiimperialista. Fue entonces que los presos senderistas se amotinaron en los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara. Tomaron rehenes, se apropiaron de algunas armas de fuego y tomaron control de los pabellones de máxima seguridad. El entonces presidente Alan García gozaba de su máxima popularidad. De inmediato convocó una reunión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno y se tomó la decisión de entregar al Comando Conjunto el control de los penales para que se establezca la calma lo más rápido posible. En realidad, no había necesidad de establecer el orden con tanta urgencia. La gravedad de las revueltas fue magnificada para permitir la intervención militar. En la cárcel de mujeres, la Guardia Republicana recuperó el control del penal en solo 2 horas. Demolieron una pared y lanzaron gases lacrimógenos, paralizando a las internas. 2 prisioneras murieron en el rescate. El viceministro del Interior, Agustín Mantilla, anunció que la isla del Frontón se encontraba bajo el control del Comando Conjunto y que era considerada zona militar restringida. El director del penal y el fiscal protestaron por la presencia de la Marina de Guerra y dijeron que no se responsabilizarían por los resultados de la intervención. La Marina atacó el pabellón azul, donde se encontraban los senderistas amotinados, usando armas de guerra y volando las paredes con ayuda de un helicóptero. Murieron 3 miembros de las Fuerzas Armadas, 1 de los rehenes y 135 prisioneros. Un escuadrón de la Guardia Republicana voló la pared exterior del pabellón industrial del penal de Lurigancho, donde los senderistas tenían a un rehén. Luego de intensas horas, la intervención tuvo éxito gracias a fusiles y granadas de guerra. Los prisioneros izaron bandera blanca de madrugada. Ninguno salió vivo. Los cadáveres de los 124 internos amotinados yacían en el terral de Lurigancho. 90 de ellos mostraban huellas de haber sido ejecutados de balazos en la nuca. A pesar de la gravedad de los hechos, Alan García llegó al lugar recién una semana después. Estas fueron sus palabras. Me atrevo en estos momentos ante el mundo a decir que es cercano o mayor a 100, procediéndose sobre el terreno que ustedes están pisando, a ultimarlos, a la mayor parte de ellos, disparándoles en la cabeza. Este crimen horrendo que no tiene antecedentes, este crimen horroroso, ha sido cometido operativamente por miembros de la Guardia Republicana, pero la responsabilidad alcanzará hasta donde deba alcanzar en la investigación. Nosotros, cuando hemos denunciado a los responsables directos, no vamos a silenciar ni vamos a encubrir a nadie. El Congreso formó una comisión investigadora presidida por el senador opositor Rolando Ames. El informe demostró la imprevisión del gobierno. Se había permitido la organización de los internos senderistas en sus propios términos y así habían logrado el control absoluto de los pabellones. Pero el informe Ames no logró nada, menos logró el Parlamento de 1990. El tema que sacudió al gobierno de Alan García fue la actividad armada que se inició durante el anterior gobierno de Fernando Belaúnde, pero que alcanzó los picos más altos de violencia en los años 1986 y 1988. Dentro de este contexto se produjo el caso de la matanza de presos amotinados en los distintos centros penitenciarios de Lima el 19 de julio de 1986. Y el servicio de inteligencia
nos indilga muchas cosas que no hacemos y no hemos hecho, y en estas circunstancias que soy detenido, ¿no? Estábamos en una situación de... habían visto dónde vivía y ahí fueron a caerme, ¿no? Y como decimos en el léxico nuestro, me levantan y soy detenido, ¿no? Y solamente yo estoy detenido, y lógicamente que ahí sí me ponen un cargo y que no admito tampoco, y fue que soy torturado en esa primera instancia y paso 2 años y salgo en libertad. O sea, la tortura que se realiza es muy profesional para ellos, ¿no? Porque te dan golpes, primero te desnudan, te sujetan las manos y estás en un lugar oscuro, un cuarto oscuro, donde hay los aparatos necesarios como para ponerte corriente. Me pusieron corriente, electricidad en el cuerpo, y en esa primera oportunidad estaba yo sentado con los ojos vendados, y la electricidad pasaba a colocarme en las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Luego los golpes que son incesantes, o sea, eso no para, ¿no? Y a la vez que uno va pidiendo que paren, y nuevamente ellos paran, ven que uno no les dice nada, continúan con más fuerzas, con más rabia, porque ellos piensan en un primer momento que ya te doblegaron, y entonces la rabia es más fuerte, ¿no? Y los golpes son más fuertes. En esa primera vez no firmé nada. Yo a 3 horas de Lima en el 89, en el 88, en diciembre, soy detenido y fue la tortura más grande, a 3 horas de Lima, y fue la tortura más grande que pasé, ¿no? O sea, en esta oportunidad fue sumamente fuerte, terrible, porque yo ya había, según ellos, ya tenía antecedentes, y simplemente por ese hecho me tuvieron antes de Navidad, hasta pasando Navidad, antes de Año Nuevo, empezaron la golpiza, ¿no? Y me empaquetaron, o sea, me tuvieron los brazos atrás, desnudo, con goma de llanta, ¿no? Y comenzaban los golpes a los riñones, colgándome un poco y golpeándome con arena, con medias llenas de arena y todo el cuerpo. Fue terrible porque no paraban y no paraban, y yo despertaba, no sabía si me había desmayado o no, simplemente despertaba y pedía agua y me daban un líquido con algo de azúcar, supongo que era té, algo, un mate, y luego seguían, ¿no? Y yo les pedía que paren, y cuando paraban, y yo le variaba, ¿no?
Y fue sumamente terrible en esa oportunidad porque me dejaron totalmente maltratado. No sé cuántas veces habré despertado y cuántas veces han seguido golpeándome y metiéndome en el agua. Y que hasta que realmente aparecí en el calabozo, en el cuarto de calabozo. Cuando al día siguiente o en uno de esos días agarran y me levantan porque me iban a sacar y yo no entendía nada y me sacan arrastrándome porque no podía caminar, ese era el extremo, lo más terrible, o sea, no podía caminar, me jalan entre dos personas fuertes y me llevan a la comandancia, en el sofá, me sientan en el sofá del comandante de la policía de ese entonces, de ese lugar, y siento que hay una persona a mi lado, ¿no? Y yo cuando veo, volteo, a pesar que estaba a mi lado, yo no entendía dónde estaba, no entendía, digamos, lo que pasaba, sí, que dónde estaba en el tillón, en la oficina del comandante. Y cuando esta persona siento que está a mi lado, volteo y veo a mi madre, ¿no? Yo creo que de la tortura, de toda la tortura, lo peor fue ese pasaje, ese momento, ese instante tan emotivo para mí, o sea, ver que tu madre te está viendo en esta situación sumamente deplorable, sumamente jodida. O sea, fue fuertísimo en la vida. Yo imaginar que ellos fuesen tan salvajes de ponerte en ese estado delante de tu madre, o sea, una cuestión muy dolorosa para mí porque, o sea, ya te hicieron a ti, no hablaste, no dijiste ni miércoles, pero que te pongan esto adelante de lo que más quieres. Y fue fuertísimo. Yo creo que todo lo que he pasado dentro de mi propia historia no se compara, digamos, a ese momento tan doloroso, ¿no? Y lo que sentí allí, no la vi a mi madre llorar en ese instante, ¿no? Más bien me daba valor, me daba fuerzas, tranquilo, ya se va a pasar. Y como que yo no paraba de llorar, mierda que... En los primeros 3 meses de la declaración de emergencia en Lima en 1986, fueron detenidas 38.111 personas. El 27 de septiembre de 1987, la policía detuvo a 180 personas, incluyendo a 3 menores, en una fiesta autorizada de la Asociación de Abogados Democráticos. En otra oportunidad, el 6 de junio de 1988, 3 buses de San Marcos que participaban en una protesta fueron detenidos y los 300 pasajeros arrestados. Creo que tuve la suerte para salir por falta de pruebas porque amenazaron a mi madre porque teníamos que hacer la denuncia a nivel internacional porque no se podía aceptar esto, que después de haber pasado una salvajada, volverme y después, sobre todo, al ver estar ya en manos del juez, volverme a sacar a una nueva oleada de tortura era insoportable, o sea. Y lo que ellos querían que era que firme el cuaderno de culpabilidad, de autoculparme de cosas que no he hecho, ¿no? Durante el gobierno de Alan García, junto a la violencia subversiva que costó miles de vidas, se realizaron actos de represión militar, como la de la matanza de las prisiones y la masacre de decenas de campesinos en el pueblo ayacuchaño de Cayara en 1988.
Aunque inicialmente García mostró interés en frenar las violaciones a los derechos humanos, tras la matanza de los penales, permitió que continuase la violencia contrasubversiva de las Fuerzas Armadas y se formaron escuadrones de la muerte, los que amedrentaron a sospechosos de terrorismo y a críticos de la política antiterrorista. Uno pide, o sea, es que tu cuerpo no da más en la tortura, tú pides. Y a veces uno pide, o sea, mátenme. Porque no aguanta, ¿no? Y cuando estás en esa situación como que en trance, porque yo he vivido este asunto en la cámara de tortura, cuando he sentido, me he visto, o sea, como que mi energía, algo salía de mi cuerpo y me he visto tirado, me he visto y como diciendo que paren, ¿no? Que paren de una vez, que ejecuten, o sea, porque no puedes aguantar más, ya no das más. A partir de 1988 y 1989, los grupos terroristas intensificaron su ola de atentados en Lima a varias otras ciudades frente a la impotencia gubernamental. Y cuando mi madre empieza a hacer las denuncias, la amenazan y le dicen que, bueno, que ellos no van a proceder o no van a continuar insistiendo en las cuestiones de las denuncias que habían hecho en contra de mi persona, pero que ella no haga la denuncia a nivel internacional. Y fue que al año se pueda salir por falta de pruebas, ¿no? Más allá del hecho mismo, la persecución obtenida por el MRTA a nivel nacional e internacional constituyó un duro cuestionamiento no solo a la estrategia antisubversiva del gobierno, sino también a la capacidad operativa de las autoridades policiales y penales. En octubre de 1990, una comisión investigadora del Congreso concluyó que el presidente de la República, Alan García Pérez, era responsable por la matanza de los penales y se formuló acusación constitucional en su contra. Sin embargo, en alianza con Cambio 90, movimiento de Alberto Fujimori, el APRA logró la votación necesaria para rechazar la acusación. Así quedaron archivadas en 1990 las acusaciones por crímenes de lesa humanidad en contra del expresidente Alan García Pérez por las matanzas en los penales en 1986. El gobierno de Fujimori nunca lo persiguió, ni por esto ni por nada. Un día antes del carpetazo, se consolidó el pacto entre el APRA y Cambio 90, luego de que Armando Villanueva visitara al recién electo Fujimori. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir ser feliz. Es mi color de identidad. Ahí está. Ellos son de Aldo y sus colegas de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hay un migrante que viene caminando, no tiene dónde lavar, asearse, entonces acá es un momento de descanso y acá operación limpieza de ellos. No tienen idea, traen sus ropas, ahí se ponen a lavar. Toda esta cordelería a veces queda llenecita, totalmente llena, porque tienen toda, absolutamente toda su ropa sucia. Aquí están los dormitorios. Ese es de los varones, ¿no? De varones. De varones y de mujeres. O de familias y de varones. Sí. Acá está casualmente una familia, se han ido a tomar la prueba rápida a la Plaza Bolivia. Las casas tienen lugar para unas 30 personas más o menos. Este es el cuarto de los varones, que los ponemos por lo del COVID, los ponemos intercalados. Uno sí, uno no. Acá tuvimos acogidos a 15 migrantes haitianos que llegaron de un solo porrazo. Acá reciclamos el agua permanentemente para que esa agua no se pierda. La volvemos a veces para baldear, para los baños, echamos. Entonces este es la lavandería. Una panadería. Para ellos. Enterita. Este es un horno.
pero tú sabes que es muy grande y no pasa en las puertas. Entonces estamos buscando un lugar para implementarla. ¿Dónde ponerlo? Sí. Vamos por aquí, mire. No, usted pasa, me sale los... Esa es la cocina. Aquí es como la otra casa, ellos se cocinan, se comparten todo, ¿no? Le hemos bajado al mínimo, es un guiso de panza. Ellos han cocinado, si no termina en una emergencia, ¿no? Hacen una prueba, sí. Sí. Duele muy bien. La idea acá, sabroso. La idea acá con los migrantes sobre todo. Este es el taller de panadería que estamos buscando un lugar para implementarlo con las máquinas y el horno. Les encanta la pasta, con su guisado de chorizo, de pollo. Uy, felices están con eso. Y acá tenemos todo lo que es nuestro stock de ropa donada, para que cuando ellos vengan tenemos nosotros el stock para volver a donar nosotros, ¿no? Acá. Aquí, bueno, esa es la oficina que hemos habilitado para la parte contable administrativa, ¿ya? Y nosotros también el aspecto religioso lo desarrollamos porque es parte de la situación de cada migrante. Aquí también hemos implementado un taller de costura. Ellos vienen los días miércoles y sábado. Ya hemos hecho barbijos, hemos confeccionado barbijos, ellos reparan su ropa que tengan para trabajarlas. Ya estamos empezando a producir, que es lo más importante, con la colaboración de una capacitadora que nos ha puesto en Rotary, ¿no? Son 5 las que están aprendiendo, 5 mujeres, todas venezolanas. Creo que 2 son refugiadas y 3 migrantes. Una de ellas vive inclusive por aquí, una familia refugiada. ¿Cuánto tiempo les dan hospedaje? 7 días. ¿No más? Sí, no más. Porque en 7 días ellos tienen que definir su proyecto de vida, si se quieren quedar, si se quieren ir. Pero nosotros entendemos que en 7 días ellos pueden descansar, lavar su ropa, ¿no? En fin, alimentarse un poco y luego se van, si se quieren ir. Si salen, nosotros a través del CIN entonces pagamos al alquiler, 1 mes, 2 meses, dependiendo de la situación. Y con el ACNUR hacemos los proyectos de microemprendimientos, los que quieren desarrollar su pequeño negocio, entonces también hay un apoyo. Lo ideal sería que tuviéramos también la parte de documentación regularizada, pero ahí es un proceso más largo. Hay muchos, ¿no?, que dicen, ¿cuánto me va a costar? Bueno, más o menos $500 ese proceso de estar, aunque sea por 3 meses. Uy, no voy a poder, entonces se van a Chile y siguen caminando. Y vienen acá y van a Ciudadela también. Las 2 casas son muy importantes porque es un lugar de referencia ya en la ciudad de La Paz, donde la persona pudiera llegar desde aquí, orientar su documentación, todo el tema del trabajo, capacitación con salida laboral, por ejemplo, porque hay espacio. Pero por el momento la urgencia más grande es el alojamiento. El alojamiento te quita mucho espacio, pero es una necesidad que hay que cubrir. Yo estoy seguro que si logramos, ¿no?, a su llegada, informarle bien sobre procedimientos, sobre todo eso. Que la información es clave, claro. Evitaríamos un montón de salidas a otros países que en definitiva no les va a solucionar el problema. Mi familia, conformada por mi esposo y tres en ese entonces jóvenes y niños, uno de 7 años, la otrita de 12 años y la mayorcita casi de 15 años. Bueno, había una situación de conflicto, de guerra interna, y donde una parte de la familia de mi esposo estaba involucrada en un sector de la guerra, digamos, ¿no?
perseguidos por el Estado boliviano a través de Fujimori, Alan García y esos gobiernos. Entonces fue muy terrible vivir esos momentos y había no se distinguía quiénes eran directos responsables en esa guerra y en este caso por la situación de familiaridad de mi esposo con sus hermanos que estaban de alguna manera algunos comprometidos en la guerra interna, tuvimos que salir por salvaguardar nuestra vida, principalmente de mi esposo. Él fue perseguido para simplemente para matarlo, es la palabra. El gobierno de Alberto Fujimori 1990-1995 inició el 28 de julio de 1990. Su política de gobierno dependió de la asesoría del Ejecutivo de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, que enviaron especialistas para aplicar planes de shock económico. Es en estas circunstancias que su ex asesor, el ex capitán Vladimiro Montesinos, empieza a ocupar un rol preponderante en su gobierno. En los inicios de su gobierno tuvo lugar una intensa campaña de atentados terroristas de la organización maoísta Sendero Luminoso, que en el campo comenzaba a tener serios reveses en su guerra contra el Estado, y en menor medida del movimiento revolucionario guevarista MRTA. 16 de julio de 1992. En un demencial atentado de Sendero Luminoso, un coche bomba estalla en un barrio residencial de Lima, dejando más de 30 muertos e innumerables heridos. El 17 de julio, un grupo armado ingresa a la Universidad La Cantuta y secuestra a 10 estudiantes y un profesor. Nunca más fueron vistos con vida. El 18 de diciembre de 1992, Pedro Wilca, secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú, combativo líder del gremio de construcción civil, es asesinado en la puerta de su casa delante de sus hijos. Hubo una guerra interna muy intensa. Como yo no compartía las posiciones del PCP-SL, algunas veces hice algunas críticas públicas desde la cátedra, ¿no? Y en otras oportunidades, bueno, en conversaciones simples. Entonces fui objeto de amenazas por parte de ese partido, ¿no? Amenazas de muerte, en las que no creí. Pero cuando mataron a un amigo mío, que también, igual que yo, era crítico, lo ametrallaron dictando clases en una universidad de la Sierra Peruana. Entonces ya me puse a pensar 2 veces y llegué a la conclusión que no estaban bromeando, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, mi posición es de izquierda. Entonces, la policía peruana, la DINCOT en esa época, no hacía distingo entre la gente de Sendero y la gente de izquierda que no eran de Sendero, ¿no? Pero que mantenían una posición precisamente de izquierda. Y como consecuencia de la represión ciega, más o menos generalizada, caí preso en algunas oportunidades, en 2 oportunidades. Entonces, caí preso por indicación de senderistas que caían presos y que por no mencionar a sus co-militantes, ¿no?, mencionaban a gente que eran ajenos al PSP, los involucraban, los sacrificaban. Bueno, yo llego del Perú después de un largo proceso en el cual, por mi condición de dirigente sindical, fui acusado e imputado de formar parte de una organización terrorista. Estoy hablando del año 92, en la que quien habla era dirigente sindical y que evidentemente al ser miembro de una organización sindical nos oponíamos a los despidos masivos que había en el país.
Justamente en ese año 92 se dan una serie de leyes, de decretos antiterroristas para luchar contra el terrorismo y bueno, pues toda aquella persona que era simpatizante de izquierda o que andaba con una u otra persona que a su vez era posiblemente sospechosa de estar vinculada a alguna organización terrorista, y en mi condición de dirigente sindical con mayor razón, soy imputado junto a otras 12 personas que yo no los conocía, pero de ser parte de una organización terrorista. Allanaron mi casa, prácticamente destrozaron todo, y bueno, y tuve que salir con mucho dolor de Perú, con toda mi familia. El gobierno había ordenado una detención a todos los periodistas administrativos del semanario Cambio, dentro de ellos a mi persona, hasta la cocinera, nadie se salvó. Entonces fuimos al juicio en la primera instancia y ganamos ahí porque nosotros éramos trabajadores, o sea, nosotros teníamos independientes, nosotros los trabajadores no definíamos la línea editorial ni la línea política del medio, era el gerente, era el dueño de la revista, ¿no? Entonces en esa primera instancia nosotros ganamos y se tenía que definir ya en una segunda instancia que es la Corte Suprema de Justicia. Ahí, en ese lapso, en ese periodo, Fujimori creó el Tribunal Militar Sin Rostro, a un tribunal compuesto por militares que prácticamente no había garantía de que iba a haber un buen proceso. Entonces los organismos de derechos humanos, APRODE, el Colegio de Periodistas del Perú, nos recomendaron que saliéramos del país porque no estaba garantizada nuestra libertad, ¿no? Dos compañeros dos de ellos, así, no, pero si nosotros no hemos hecho nada, somos periodistas, se presentaron y los detuvieron. Se aplicó una nueva estrategia antisubversiva que centró el accionar de la DIRCOTE y de las Fuerzas Armadas en la captura de cabecillas de las organizaciones terroristas, dejando el combate armado y el patrullaje en manos de las DECAS, Comités de Defensa Civil Antisubversiva, bajo la ayuda del ejército peruano, dándose así un descenso significativo del accionar terrorista. Hubo asimismo actos de violencia relacionados con la represión estatal y graves violaciones a los derechos humanos. En diciembre de 1991 ocurrió la masacre de Barrios Altos, en que fueron asesinados 15 personas. Un grupo armado irrumpe en una humilde casa de los Barrios Altos, donde se celebraba una fiesta, y ametrallando indiscriminadamente deja 15 muertos, entre ellos un niño de 8 años. Chulito. En estos momentos la Policía General está retirando aún. Incluso me acuerdo que uno de ellos, estando yo en un baño, esposado y además con una, ¿cómo le llaman? Con una capucha, no podía ver nada, pero sí reconocí su voz, era el baño. Él había pedido baño y entró con un policía. Entonces el policía hizo el ademán que se iba y cerró la puerta, pero se había quedado adentro. Entonces, que también estaba encapuchado, el senderista, que trabajaba en la universidad, en la misma universidad donde yo trabajaba, me dijo: Eduardo, tienes que sacrificarte por el partido. Yo le digo: yo no tengo que sacrificarme ni por tu partido ni por nadie. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Así que olvídate de que yo me voy a sacrificar por tu partido. Eso lo escuchó el policía. Entonces, en la noche, cuando nos sacaron a torturar, nos confrontaron a los dos, ¿no? Al senderista y a mí. Y yo le dije, ¿no? Le repetí lo que le había dicho en el baño. Y eso fue una de las razones por las cuales, ese era Dincote del Callao, por las cuales cuando nos trasladaron a Dincote, Lima, yo salí con una semana o 10 días después, ¿no? Se habían dado cuenta que yo estaba siendo sindicado falsamente, ¿no? Entonces, esa era la situación, pero la policía no entendía, ¿no? También es de izquierda, que por aquí, que por allá. Bueno, yo me sentía acorralado entre las amenazas de Sendero
y la persecución de la policía, porque iban a mi trabajo a la universidad a pedir que me votaran de la universidad, porque este es un terrorista y tralala. Me amarraron de los brazos y de los pies y me metieron al mar. ¿Qué cosa querían? Querían que yo diga dónde estaba mi esposo, ¿no? Entonces, imagínense, yo he pasado eso. Fue una noche, en la noche. Me venían paulatinamente ya la policía, ¿no? La policía Lincote se llamaba, ¿no? Ellos me venían advirtiendo que me venía la sorpresa, ¿no? Y bueno, yo no, pues, efectivamente no sabía lo que ellos querían, ¿no? Y si lo sabían, tampoco no les podía, o sea, imagínense traicionar al ser que más quiere uno en el mundo, ¿no? Su pareja, ¿no? Pues, ¿no? Y ellos me torturaron de esa manera, ¿no? Entonces, es un momento bien duro, ¿no? Fue una noche, sí, fue una noche y ya felizmente que ya es que era al filo del día que se cumplía para entregarme al Poder Judicial. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial. Con el autogolpe, Fujimori interviene también al Poder Judicial, al Consejo Nacional de la Magistratura, al Tribunal de Garantías Constitucionales, al Ministerio Público y la Contraloría de la República, e instaura un gobierno de emergencia que gobernará mediante decretos leyes expedidos por el Consejo de Ministros. Supuestamente un miembro policial me hace levantar el colchón de la cama donde dormían mis padres y me dice que es esa bolsa negra y yo le digo, no sé, nunca ha estado esa bolsa negra ahí, es más, ni conozco su contenido. Y me hicieron sacar y bueno, ellos la abrieron y había propaganda de un grupo terrorista. Me dijeron, bueno, vas a estar detenido, la fiscal confirmó eso y como querían que yo firme un acta que yo en realidad no estaba dispuesto a firmarlo porque no era mío. Es más, el cuarto de mis padres había sido revisado, por decirlo así. Lo primero que hicieron fueron entrar a los dormitorios míos, de mis padres y la de mis hijos. Y la verdad es que no encontraron nada, por eso es que después de 4 horas aparece eso. Esto es lo que se conoce normalmente en el argot policial, sembrar, ¿no? Y bueno, como no me resistí a firmar, en realidad, tal acta de incautación, me amenazaron con detener a mis padres, ¿no? Mis padres son personas mayores y... Perdón. Obviamente, me quebré. Y bueno, firmé y le dije a la fiscal, usted es consciente y sabe que eso no es mío, sabe que eso ha sido colocado y bueno, pues yo espero que la Administración de Justicia haga lo que corresponde, pero estoy firmando en contra de mi voluntad y firmé. Fue así como se llevó a cabo mi detención. Y me involucraron con otras personas que, como dije anteriormente, no los conocía, ¿no? Y en el proceso, creo yo que la mejor prueba de que este proceso fue armado es que de los 13, 11 personas salimos libres. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz. En julio de 1992 tuvo lugar el asesinato de 9 alumnos y un profesor de la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Nuestros familiares
Fueron secuestrados por un escuadrón de la muerte integrado por agentes de inteligencia del ejército, denominado Grupo Colina, cuyos vínculos alcanzaban al Servicio de Inteligencia Nacional y a la dictadura de Fujimori. Estas acciones fueron llevadas a cabo por el Grupo Colina, escuadrón de la muerte que funcionó durante aquellos años como un grupo paramilitar, fundamentada en el combate contra posibles miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso. Durante casi un año, nuestros familiares estuvieron en calidad de desaparecidos. No teníamos ningún tipo de información de dónde podían estar, qué es lo que había ocurrido, hasta que en el mes de octubre del año 93, por investigaciones de Edmundo Cruz y de algunos periodistas que estaban detrás del esclarecimiento de estos hechos, se llegó a ubicar el lugar en la carretera Ramiro Prialé, en el kilómetro 1.5, el lugar donde habían sido asesinados y enterrados de manera clandestina nuestros familiares. Tras una diligencia judicial se pudieron encontrar restos calcinados y algunas evidencias que luego fueron identificadas que pertenecían a nuestros familiares. Hubo todo un proceso de exhumación durante casi 2 meses de trabajo, donde se pudieron encontrar otras evidencias y el cadáver de mi hermano, que fue el único cadáver completo que pudimos encontrar de los estudiantes de Cantuta. El cadáver de mi hermano tenía impactos de bala en la cabeza, que fue la manera como todos los estudiantes y el maestro de la Cantuta fueron asesinados. Todos estaban con las manos atadas a la espalda y habían sido tirados a estas fosas para desaparecer los cuerpos. Durante la dictadura de Fujimori fue muy difícil para nosotros alcanzar justicia. Se dieron leyes con nombres propios, como la ley Cantuta, por ejemplo, para pasar el caso La Cantuta, que estaba siendo investigado en el Poder Judicial, al fuero militar y garantizar la impunidad y no llegar a las responsabilidades de los altos mandos del ejército. Y en el año 95, la dictadura de Fujimori aprobó 2 leyes de amnistía por las cuales ponía en libertad a algunos militares y agentes de inteligencia que habían sido sentenciados por el caso La Cantuta. Durante lo que quedó de los años 90 fue difícil poder siquiera volver a investigar estos hechos y sancionar a los responsables. Recién en el año 2001, con la sentencia del caso Barrios Altos en la Corte Interamericana, es que se puede reabrir todas estas investigaciones de violaciones a los derechos humanos. Nosotros hemos tenido varios procesos judiciales y varias condenas también ratificadas por la Corte Suprema contra algunos de los responsables. Sin embargo, hasta la fecha, los principales cabecillas del Grupo Colina, como Santiago Martín Rivas, Carlos Pichilingue, Vladimiro Montesinos, no han sido juzgados por el caso Cantuta. ¡Somos estudiantes! ¡No somos terroristas! ¡Somos estudiantes! ¡No somos terroristas! ¡Somos estudiantes! ¡No somos terroristas! Ellos fueron secuestrados, ellos no fueron asesinados en ningún enfrentamiento subversivo. Ellos no fueron detenidos cuando estaban realizando algún acto terrorista, ellos fueron secuestrados de la universidad cuando estaban descansando. Yo puedo asegurar, en el caso de mi hermano, que él jamás estuvo vinculado con ningún acto delictivo, menos con un delito tan grave como el terrorismo. Sí me parecía injusto que quienes en esa época se encontraban desaparecidos asumieran una responsabilidad que no les correspondía. Y por la propia tranquilidad de mi familia y el derecho que tenemos a vivir con dignidad. Desde el punto de vista psicológico era permanente, ¿no? Hablaban en mi oído, refiriéndose a mis padres, a mi familia, a mis hijos, que iban a morir, que iban a ser detenidos, que yo tenía que confesar, que tenía que decir quiénes son fulano, sutano, mengano. Me mencionaban nombres que jamás había escuchado y conocido, incluso me mostraron fotos. En realidad no lo dejaban dormir a uno. En la madrugada nos sacaban para identificar y también a la playa, ¿no?
bueno, te desvestían y en ropa intrusa prácticamente, amarrado, te lanzaban al agua, ¿no? Y el agua helada, evidentemente, en la playa, y intentaban ahogarte, ¿no? A fin de que de esa manera tú puedas también supuestamente delatar, ¿no? O lograr sacarte la verdad, ¿no? Verdad que uno no conocía. O sea, ¿cómo puedes hablar, cómo puedes decir de algo que tú no conoces, que no sabes, o que en realidad de nombres o personas que jamás has visto, ¿no? Recuerdo que en mi oficina, que estaba en el centro de la avenida Petituars, al frente había estallado una bomba, porque pensaron de que esa era la dirección, porque el sobre que iban a mandar estaba dirigido a mi director del periódico del Semanario Cambio, don Carlos Arroyo, un director, un literato político conocido. Y ese fue el primer acontecimiento. Y en una segunda oportunidad sí llegó un sobre dirigido al director de mi medio, pero en este caso lo abrió Melissa Alfaro, que era la jefa de redacción, y ella murió en esa oportunidad, pues como consecuencia del sobrebomba, que era un método de amedrentamiento de parte de la dictadura de Fujimori, porque también lo mandaron a Ricardo Lex, que era un diputado de izquierda, del MIR, me acuerdo, y a un defensor de derechos humanos, que ahorita no se me viene en la memoria, que él perdió el brazo, ¿no? O sea, era un método para amedrentar a los medios de oposición, por decirlo así, ¿no? Y una manera de atemorizar también, pues, ¿no? a los periodistas. Las acciones de los servicios de inteligencia de Marina, Ejército y Policía Nacional del Perú, combinadas con las autoorganizadas milicias rurales de la sierra, llamadas comúnmente ronderos, a quienes se les adiestró y equipó militarmente, consiguieron dar golpes cada vez más duros al terrorismo. Para ellos el problema residía en que los senderistas eran liberados por la justicia civil por falta de pruebas. Esta situación terminó en abril de 1992 después del autogolpe de Fujimori, cuando los juicios fueron conducidos en secreto tanto por jueces civiles como militares. Pero esa instancia supuestamente que debía hacer justicia no garantizaba un debido proceso a las personas detenidas, porque primero los detenían 15 días, sin comunicación, sin nada, y investigaban a todos tus antecedentes, a tus padres, a tus abuelos, etc. Y si alguien había sido dirigente o había tenido un problema en una marcha, los mandaban directo a Canto Grande, que era el penal para los presos políticos, ¿no? En Canto Grande había muchos presos de Sendero, muchos presos del MRTA. Y no tenías derecho a la defensa, pues, no tenías un abogado. O sea, prácticamente ese tribunal vulneraba todo el procedimiento de defensa de una persona acusada, inocente o no, ¿no? Y por esa situación, pues, el abogado y a PRODEC, en el colegio periodista, me dijeron, muchachos, mejor sálganse más del país porque no había garantías. Y había otro elemento, ¿no?, que fue el elemento determinante. En muchos de los compañeros había escuchado, y entre ellos en mi casa, bueno, en realidad ni siquiera en mi casa, era en la casa de mi madre, porque por decirte, mi madre vivía a 2 horas de la ciudad, de Lima, por decirte, vivía en Viacha, ¿no? Y yo vivía en Lima, tenía un cuarto ahí, y en la casa de mi madre aparecieron unas pintas, así, aquí van a morir los perros terroristas, así, y ponían la hoz y el martillo, como si fuera eso una pinta de Sendero, pero en realidad era una forma de amedrentamiento a los políticos de oposición, a periodistas, y bueno, entre ellos a mí, ¿no? Tincote se convirtió en un aparato de seguridad y la excelencia de su trabajo fue reconocida en el Perú y en el exterior. El 12 de septiembre de 1992, en esa fecha, el GEIN, Grupo Especial de la Dirección Nacional contra el Terrorismo Tincote, logró capturar pacíficamente a Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, junto con varios miembros del Comité Central de la organización. Abimael Guzmán había permanecido escondido en Lima durante toda la cruenta guerra que él mismo había desatado.
El GEIN estuvo varias veces muy cerca, pero finalmente lo capturó. Tras esto, Sendero Luminoso entró en un franco retroceso y en pocos años había quedado reducido a unas pocas columnas localizadas en la selva alta peruana, sin representar ninguna amenaza importante. Al respecto, la Comisión de la Verdad y Reconciliación menciona en sus conclusiones generales: la Comisión de la Verdad y Reconciliación constata que a partir de 1985, las fuerzas policiales llegaron a tener un reconocimiento más acertado de la organización y formas de acción de los grupos subversivos, hasta que el trabajo de inteligencia operativa de la DINCOTE, antes DIRCOTE, logró las impecables capturas de los principales dirigentes subversivos. Destacan entre ellos las de Víctor Polay Campos del MRTA el 9 de junio de 1992 y la de Abimael Guzmán Reynoso del PSP-SL el 12 de septiembre del mismo año. Este video que ustedes van a ver es solo una muestra, pero por sí solo es contundente y suficiente para el pedido de captura inmediata de Vladimiro Montesinos Torres y para la exigencia de renuncia inmediata de Alberto Fujimori a la presidencia de la República. Vinculado a Vladimiro Montesinos, actuó un escuadrón de la muerte denominado Colina, responsable de asesinatos, desapariciones forzadas y masacres con crueldad y ensañamiento. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación posee indicios razonables para afirmar que el presidente Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos y altos funcionarios del SIN tienen responsabilidad penal por los asesinatos, desapariciones forzadas y masacres perpetradas por el Escuadrón de la Muerte denominado Colina. He decidido inscribir mi candidatura para la presidencia de la República para el periodo 2000-2005 y liderar esa opción democrática. Este es el baile, este es el ritmo que a todos encanta, el ritmo del chino. Ya está en la costa, ya llegó a la sierra, también en la selva, el ritmo del chino. Fujimori actualmente está condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y delitos de corrupción. Bajo su mandato, se produjo la crisis de los rehenes en la Embajada de Japón entre 1996 y 1997. Condenando a Alberto Fujimori Fujimori o Kenya Fujimori, cuyas generales de ley han sido precisadas en el párrafo 4 como autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía en agravio de Luis Antonio León Borja, Luis Alberto Díaz Astovilca, Alejandro Rosales Alejandro, Máximo León León, Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre, Octavio Menigno Huamanyauri Nolasco. En tal virtud, le impusieron 25 años de pena privativa de libertad que, computada desde el 7 de noviembre de 2005, en que fue privado de su libertad en Chile, atendiendo a la solicitud de extradición hasta el 18 de junio del 2006, en que obtuvo libertad bajo fianza, y desde el 22 de septiembre de 2007, en que fue puesto a disposición de este tribunal, vencerá el 10 de febrero del año 2032. Estar en una situación de inestabilidad, de una situación de indefensión con respecto al Estado peruano, que todavía sabe que estoy y trata de cogerme y llevarme a cumplir una pena de 35 años, según ellos, que
para que uno lo tengan como trofeo de guerra y como escarmiento para la juventud, ¿no? Entonces yo me sentía acorralado, y más el hecho del asesinato de mi amigo, tomé la decisión de dejar el país. Mi familia misma me pedía que me fuera, ¿no? Entonces fui a Derechos Humanos de Lima. No me acuerdo el nombre exacto de esa institución. Y me dijeron, bueno, Chile o Bolivia. Naturalmente yo no lo pensé dos veces, ¿no? Bolivia. Y me vine. Llegué un 8 de mayo de 1993. O sea que ya he cumplido 28 años, ¿no? 28 años acá. Y lo que hacía era vender, ¿no? He vendido desde papel hasta hardware, software. Bueno, he hecho distintas ocupaciones con la finalidad de, obviamente, obtener ingresos y estar con la familia también, ¿no? Entonces, esa es una situación que creo yo como la de cualquier otro ciudadano, ¿no? Boliviano, ¿no? O sea, creo que yo no, como refugiado, jamás he exigido privilegios. Creo que no es nuestra condición tampoco, pero sí la de lo que he sentido y se dio en esos años cuando quien habla llegó aquí a La Paz principalmente, es que eran épocas muy difíciles, eran años muy difíciles, se hablaba mucho del terrorismo allá en Perú y acá evidentemente, y había un estigma muy fuerte, de tal forma que el solo hecho que era o indicar tu nacionalidad, que eras peruano, eras considerado o terrorista o delincuente. Bueno, sigue siendo incierta, ¿no? La ilusión de buscar el refugio, la protección internacional se diluyó, pero de repente en algún momento, ¿no? Me dijeron que pida un tercer país, pero es que me alejaría más de Perú, ¿no? Y bueno, ojalá que este año se cumpla lo que ellos prolongaron, ¿no? La agonía, prolongaron una agonía porque ya no eran, al 2013 eran los 20 años, ¿no? Y bueno, según un amigo abogado me dice que ya este año se prescribiría los 30, ¿no? Ojalá sea así, entonces yo pueda volver a mi país, ojalá. No soy de aquí, no soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. La problemática de refugio y asilo no solo se presenta en los países receptores, sino en la totalidad de los estados y la comunidad internacional. Por esa razón es importante que exista una sola regulación jurídica con enfoque de derechos humanos sobre el tema, con el fin de flexibilizar las políticas migratorias internas y superar las restricciones y vulneraciones justificadas por motivaciones de seguridad nacional, las cuales contienen cláusulas ortodoxas y restrictivas para limitar a las personas solicitantes a acceder a las categorías de asilo o refugio. Estando acá, la oficina que trabajaba con los refugiados políticos me dio la misma ayuda que daban a todos, ¿no? 10 pesos diarios para la comida y vivienda. En esa época quedaba en San Antonio, y donde vivimos una cierta cantidad de refugiados en condiciones no muy holgadas, digamos, ¿no? Pero bueno, así pasaron los tiempos. Después me hice amigo de un fotógrafo boliviano muy bueno que ha fallecido. Trabajamos juntos en fotografía
Y en este censo del 2015 nos permite un nuevo rediseño de políticas públicas, lo cual ha permitido justamente este proceso de naturalización y además ir impulsando ya no solamente documentación, sino también ir impulsando lo que en el fondo es uno de los otros brazos que la ley nos dice usted debe actuar acá, que es la integración local de los refugiados y sus familias en la sociedad boliviana. Lo que se ha intentado es de que, más allá de hacer una política específica a los refugiados, se pueda orientar a los refugiados a que accedan a los distintos escenarios en los cuales la política boliviana ha ido también generando condiciones para los sectores vulnerables de la población, ¿no? Ya sea en materia de vivienda, educación, un poco de desarrollo productivo, y es justamente en esa línea que vamos a continuar ahora. En consecuencia, el nuevo énfasis para la protección de refugiados que estamos implementando con el gobierno de Bolivia a través de la CONARE, que es el órgano específico encargado de la definición de la política pública en materia de protección de refugiados y en particular de la integración local, es no solamente tener un enfoque poblacional, sino más bien un enfoque geográfico que permita atender tanto a la población refugiada como a las comunidades de acogida, que es sumamente importante que de cara a lo señalado por el Pacto Mundial sobre Refugiados, igualmente involucremos a instancias del Estado, bajo la rectoría de la CONARE, pero también a organismos internacionales como el ACNUR, a organizaciones de la sociedad civil, también a entidades estatales como la Defensoría del Pueblo, pero igualmente que tengamos una comunicación directa con las comunidades tanto de acogida como con las propias organizaciones de las personas refugiadas, que involucremos a la academia y que involucremos igualmente al sector privado. Hoy el gran reto es cómo lograr la integración local de las personas refugiadas teniendo un enfoque comunitario que privilegie áreas prioritarias y que beneficie tanto a la población refugiada como a las comunidades de acogida. Ha habido grandes avances sobre la regulación jurídica de refugio. Sin embargo, hay desafíos que enfrentar y superar, manteniendo el deseo de los estados de combatir este flagelo al colocarlo en lugar primario dentro de sus agendas políticas, sin perder de vista que es con ayuda de todos los estados y la comunidad internacional como se puede encontrar un mejor equilibrio. Pero sí es fundamental las instituciones que apoyen, que acogen a los inmigrantes, que se relacionen mucho con el Estado para que ellos puedan mirar de mejor manera a nosotros los migrantes. Eso creo que fue fundamental. Y llegó a aprobarlo, el presidente lo llegó a promulgar, esta ley de amnistía migratoria, por el cual se le daba 2 años de plazo a todos los extranjeros que pueden regularizarse. Le daban facilidades, el costo era bajo y dentro de ellos la naturalización. Entonces, como yo tenía ya a mi esposa y mi hijo boliviano, la ley me permitía naturalizarme, ¿no? Ese requisito, y creo que tenía que pagar 200 UFD, algo así, que no era más de 500 pesos. Entonces, gracias a ese beneficio del gobierno boliviano, muchos nos naturalizamos, ¿no? Entonces, como boliviana yo ya soy muy feliz en decir, soy pues boliviana. No hablo yo los bolivianos, los peruanos, no.
yo hablo, soy como boliviana. Entonces eso a mí me ha dado emocionalmente, me siento yo ahí como realizada. Ya no hay eso de que yo soy de fuera, no, soy de acá y estoy feliz de serlo. Yo tengo un amigo, el amigo refugiado en Alemania, nos escribíamos hace muchos años, nos hemos dejado de escribir, ¿no? Pero una vez yo le conté la situación del refugiado acá y le explicaba los límites que tiene el Estado boliviano por tratarse de un país no desarrollado para atender las necesidades de los refugiados. Y él más bien me explicaba la exuberancia con que son tratados los refugiados allá. Tienen comida gratis todos los días, médico gratis, medicinas gratis, educación gratis, todo gratis, ¿no? Pero me decía una cosa, pero cada vez que me dan algo, me lo dan con el más grande de los desprecios. Así que te cambio tu refugio boliviano por mi refugio alemán. No, le dije, no lo cambio, prefiero estar acá, es mi gente. ¿No? Si elegí Bolivia fue porque desde el colegio, en Lima, en el Perú, siempre se nos educó en la idea de la Confederación Peruano-Boliviana, en la idea de la hermandad con el pueblo boliviano, y tenía profesores incluso que nos recomendaban alguna literatura boliviana. Yo había leído algo, ¿no?, de literatura boliviana antes de llegar acá. Ponerme a tu lado y ver que el camino tiene jazmines nuevos, sentir en tus manos nidos donde se anidan cinco luceros, y tu palabra madura indica dónde madura